Mi nombre es Luis Carlos Matías Vélez y esta es mi tarea de resumen sobre las principales corrientes psicológicas surgidas durante el siglo XX. Principales corrientes psicológicas del siglo XX. Durante el siglo XX existieron varios florecimientos de varias corrientes y subcorrientes de la psicología. Una de ellas es el funcionalismo. Eminentemente es norteamericana. Esta corriente, cuyo fundador y representante más conocido es William James, se despreocupa de la estructura de la conciencia y se interesa por su función adaptativa, de acuerdo con la selección natural, siendo también naturalista. Estudia la utilidad y el funcionamiento de los procesos mentales. Aquí utilizamos estos procesos para adaptarnos mejor al mundo que nos rodea. La conciencia aquí aparece como un conjunto de operaciones, más que como una estructura acabada. La psicología de parte de este se entiende también como una ciencia práctica, ya que debe ayudar al hombre a adaptarse al medio y alcanzar un éxito objetivo en su vida. También otros psicólogos como Dewey y Engel, además de Cattell, han desarrollado métodos tipo test y cuestionarios, instrumentos más bien, para medir las diferencias psicológicas individuales, ya que si bien es cierto, compartimos en esencia ciertas conductas, ciertas funciones cerebrales, mentales y psicológicas, cada uno tiende a desarrollarlas de manera diferente en función de sus objetivos y el medio que los rodea. Seguimos con el conductismo, una de las más populares y reconocidas corrientes que surgieron durante este siglo, aunque está inspirada en un primer momento en experimentos como por ejemplo el de Pavlov sobre los reflejos condicionados. El conductismo o behaviorismo es también una estructura de una escuela psicológica netamente americana o americanizada. Rechaza el estudio de la conciencia porque al tratarse de hechos subjetivos no cabe en un conocimiento científico. Es decir, que mientras la psicología se ocupe de la conciencia, no será una verdadera ciencia. La ciencia exige resultados comprobables. A cambio, el conductismo propone entender la psicología como ciencia de la conducta o comportamiento observable, definiendo la conducta como el objetivo y conjunto de las respuestas de un organismo ante los estímulos del ambiente. También los estímulos como las respuestas, es decir, hechos físicos observables, van a formar parte de este resultado. Los conductistas utilizan en sí métodos experimentales a fines de utilizarlos en las ciencias naturales. Tanto los hombres como con los animales van a pasar por este proceso. Sus representantes más conocidos y también los más extremistas, también llamado radical o radicales, son Watson y Skinner. Luego tenemos a lo que es la Gestalt, también llamada escuela de la forma. Este estudia la experiencia perspectiva y perceptiva como la totalidad organizada, no como una suma de elementos o sensaciones, por ejemplo, lo que se percibe que es un objeto, un libro, un lápiz, una tiza, etcétera, que aparece como algo inmediato y no como el resultado de una construcción realizada a partir de las sensaciones. Por ejemplo, la temperatura, la suavidad, la dureza de un objeto, el aroma, etcétera. Esto ocurre así en virtud de una forma, es decir, la estructura y la organización. Esta no se deriva de las sensaciones, sino que se impone a ellas, porque en respuesta por el propio sujeto y mente, esta forma o gestal
Dota de sentido a los elementos o sensaciones para que no sean simplemente una acumulación caótica. La Gestalt toma prestado la filosofía del método fenomenológico. Lo siguiente. Número 1. La descripción sin prejuicios de lo que se experimenta tal y como se experimenta. Número 2. No se impone las interpretaciones. Y número 3, nadie siente primero dicha sensación o experimentación. Por ejemplo, primero un color, luego una forma y después la sensación táctil. Y finalmente se percibe el objeto como tal, sino que más bien es al revés. Primero se percibe el objeto y después, si es que se quiere, podrá ser analizado y descomponerlo en las sensaciones. A veces las teorías presuntamente científicas, en este caso de la asociación o asociacionismo, son también prejuicios que nos impiden aceptar la realidad tal y como se nos muestra. La fenomenología no excluye a otros métodos como la observación y la experimentación, que los psicólogos de esta Gestalt han usado, igual que los conductistas, esto en sus laboratorios. Los principales representantes de esta escuela son Kafka y Coel en el campo del aprendizaje y por supuesto el famoso Lewin dentro de lo que es la psicología social. Luego tenemos a la escuela de la psicología cognitiva o cognoscitiva. Al contrario que el conductismo y como reacción frente a él, los cognitivistas se interesan por los procesos internos no observables, ya que los esquemas mentales o las interpretaciones de la situación son necesarios para entender por qué elaboran ciertas respuestas en vez de otras. La conducta se explica, por tanto, en términos de procesamiento de la información. El sujeto aquí no es un receptor pasivo de la información, sino que juega un papel activo, aportando conocimientos previos y esquemas mentales. Pues a partir de los años 60, los cognitivistas utilizan la metáfora del ordenador para comprender la forma en que la mente organiza los datos recibidos, también llamados inputs, para llegar a unos rendimientos, outputs. Sin duda, el autor más conocido dentro del enfoque cognitivista es el suizo Jean Piaget, que ha estudiado la forma en que un niño utiliza esquemas intelectuales cada vez más complejos desde su nacimiento hasta la adolescencia. Autores encuadrables en la psicología cognitivista o constructivista son términos que se utilizan la mayoría de las veces como sinónimos. También son parte de esto autores como Lawrence Kohlberg, George Miller y David Ausubel. Esta corriente ha inspirado a una profunda renovación de los métodos pedagógicos, traducida desde los años 80 en las legislaciones educativas, como por ejemplo en algunos países de Europa, como España y otras partes del mundo. También tenemos a la psicología humanista y a la existencialista. Estas se interesan por lo específico de la existencia humana, rechazando su reducción a los aspectos objetivos y medibles, además de cuantificables. En cierta forma, supone un regreso a la antigua concepción, como el saber del alma, por ejemplo, ya que recupera como una de sus tareas potenciar la dimensión espiritual, no necesariamente religiosa. De esta forma, parte el sentido de la existencia y la autorrealización personal. Los métodos utilizados son variados, aunque se da especial relevancia a la entrevista personal y a las dinámicas de grupo. Aquí se utilizan instrumentos como, por ejemplo, la historia de vida, etc. Entre los representantes de esta psicología humanista podemos citar a los americanos Maslow y Rogers, además de otros europeos como Viktor Frankl, que son los más reconocidos dentro de esta rama.